¿Qué tal, amigos? Hoy os traigo este modelo de rally de la marca Avant Slot. Es la segunda tirada de esta decoración, de la decoración de Repsol, el Mitsubishi Evo 10. Este pertenece a la tirada del año pasado y no ha salido de la caja, así que vamos a ver qué nos encontramos y vamos a analizarlo, vamos a probarlo y luego, como siempre, haremos las mejoras oportunas. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. A simple vista parece que por fuera, por lo menos la parte delantera está en orden, se ve todo en orden, pero la parte trasera parece que no está en orden. Tenemos el neumático trasero derecho bastante más, sobresale bastante más que el izquierdo, que está casi a ras, pero el derecho sobresale como 3 milímetros o así. Así que nos encontramos esto y bueno, vamos a desmontar y vemos qué es lo que pasa ahí dentro. Bueno, pues ya he quitado los tornillos y bueno, decir que bueno, estos son los tornillos que trae de serie el coche, carrocería, chasis, y la verdad, en fin, no sé si va a ir mejorando Avant Slot. Parece que las últimas noticias es que van a ir cambiando componentes y van a ir mejorando la calidad, pero este coche, para el precio que tiene, no se merece este tornillo. La verdad es que no se lo merece. Yo creo que esto está fuera de lugar. Está fuera de lugar que un coche de este precio lleve al chasis, carrocería, lleve este tornillo. Lleve 3 tornillos, 2 delante y 1 detrás, pero que sea este tornillo de esta calidad, vamos. En fin, no sé lo que pensáis vosotros, pero creo que no, que está fuera de lugar. Si se vendiera para vitrina, si se vendiera sin motor, si se vendiera simplemente para tenerlo de decoración, pues bueno, tendría otro precio porque no llevaría la mecánica de dentro, pero es un coche que está destinado a bien, para el que quiera tenerlo en vitrina, que lo tenga en vitrina, y el que lo quiera usar, que lo quiera usar, pero en fin, no sé qué os parece, pero a mí está fuera de lugar, esto está fuera de lugar. En fin, nos metemos con la carrocería. La carrocería es súper bonita, es preciosa, algo pesada, ¿vale? Os dejo con el peso. Como podéis ver, aquí tenéis el peso de la carrocería, 21,04. No está mal para ser original, pero bueno, el reglamento dice que puede llegar a 18 gramos. Si fuese un clásico, que este no lo es, pues estaría en los 20 gramos. Así que vamos pasados 3 gramos,04. Y bueno, aunque su peso es algo excesivo para esta categoría, que estaría bajo reglamento en unos 18 gramos, es verdad que es súper bonita, es súper detallada, viene muy bien terminada. Así que, quitando el peso que tiene en exceso, lo demás, perfecto. Lo demás parece que está perfecto. Voy a mirar a ver si está derecha, que creo que sí está derecha. Viene derecha, no viene desalineada. Aquí lo podéis ver, apoyada en la placa, que se ve que no está coja por ningún sitio, apoya perfectamente por los 4 lados, punto a favor. Y pasamos a la parte de dentro, chasis, mecánica y demás. Bueno, pues aquí se cumple pues todo lo que viene montando Avant Slot, que tenemos llantas de plástico, las 2 delanteras, las 2 traseras, el motor que nos tiene acostumbrado prácticamente en todos sus modelos, que es un motor de 25.000 revoluciones, excesivo para este tipo de coches que van en rally. La bancada verde, que ya sabéis lo que hay que hacer a esta bancada. Hay que ajustar el pivote de delante y lubricarlo para que no se produzca desgaste. Y bueno, revisar todo, que esté bien montado. Los cables, que parece que estos cables ya parece que
han mejorado algo, no del todo, pero han mejorado algo, porque los antiguos verdes del otro color partía, literalmente partía al poco tiempo de usarlo. Este parece que es un poco más flexible. Las trencillas no están mal, ¿vale? Trencillas estándar, normales. Cojinetes, su stopper, los neumáticos de la marca, como nos viene acostumbrado. Y el desarrollo que trae este coche de serie, os lo digo ahora mismo, pues si no he contado mal, este coche trae de serie un desarrollo de un piñón de 9 y una corona de 32. La corona perfecta, pero el piñón creo que es algo grande, ¿vale? Excesivo. Yo pondría el 8 dientes para un coche de rally y en ángulo, que es lo que más se monta y lo que más efectivo es. Creo que no cuesta trabajo ponerle un piñón de 8, creo que vale lo mismo. Es más, se podría poner hasta de nylon, que es incluso más económico que este de bronce, y resolveríamos ese pequeño ajuste en la transmisión. Vamos, ajuste que mejoraría la transmisión a la hora de pilotar el coche. Tiene una holgura excesiva, que habrá que mirarla, habrá que ajustarla mejor con el stopper. Lleva cojinetes autolubricados, que viene con su pequeño orificio para colocar el aceite, ¿vale? Y que vaya lubricándose. Muy buen acierto este. Y bueno, la correa parece que la verde que nos tiene acostumbrado a Van Sloy parece que tracciona bien, no está alineada. A ver cómo lo podemos hacer para alinearla, pero ahora mismo no se encuentra alineada, está un poquito oblicua, la parte delantera se mete hacia adentro. Tendremos que mirar el eje delantero también, esa holgura que tiene. En fin, vamos a ajustarlo todo antes de tirarlo a la pista y lubricar, como he dicho, el pivote delantero y demás. Vale, no tiene nada más. O sea, el chasis viene siendo el habitual, ¿vale? Que ya sabéis que este se puede intercambiar con otras carrocerías. Y lo vamos a ajustar, lo vamos a poner en el rodaje, en el banco de pruebas, lo vamos a rodar, vamos a ver qué da el motor y bueno. Y ahora seguimos. Bueno, empezamos a encontrarnos los primeros problemas. El eje está totalmente descentrado, sobresale mucho más por esta parte que por esta con respecto al chasis, entonces tendremos que cuadrarlo. Entre la corona y el cojinete no había ningún stopper, con lo cual el movimiento que tenía, ese movimiento lateral que tenía, hacía que la corona rozara contra el propio chasis. Hemos tenido que poner un stopper de 3 milímetros. El tornillo de la polea, que lleva las mismas poleas, tanto detrás como delante, las verdes, que nos tiene acostumbrado a Van Sloy, el tornillo se ha pasado directamente. Al intentar quitarlo y ajustarlo, se ha pasado directamente. Así que vamos a ajustar el eje correctamente, el eje de atrás, y vamos también a ajustar el ataque del piñón con la corona, moviendo estos 3 tornillos de la bancada, que eso es un acierto que lo tenga la bancada, y podemos ajustar el ataque para que no tenga demasiada holgura. Así que seguimos. Bueno, pues ya hemos ajustado la transmisión, el eje centrado, los 2 cojinetes con su orificio hacia arriba para que entren en la lubricación, y lo que vamos a hacer es rodar el motor, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es rodar el motor, ponerlo en el banco y darle un repaso. Y no he tocado nada más, solo he ajustado la transmisión para que no sufra, ¿vale? Pero no he tocado más, no he estabilizado ni el eje delantero, ¿vale? Ni nada. Lo que sí tengo que hacer es desmontar esta pieza y lubricarlo como se ha hecho en los anteriores coches de Van Sloy que tengo en el canal. Esto sí, si queréis podéis buscar cualquier coche de Van Sloy de rally y veréis cómo desmontamos esto y cómo ponemos aquí un poquito de grasa para lubricarlo, para que la bancada no sufra el desgaste y acabe sobresaliendo por debajo del chasis, que es lo que me pasó con algún modelo. La guía que tiene es una guía normal de rally, es
esta es de las antiguas, tiene muelle, pero no es una guía que me guste, poca profundidad y en fin, no me gusta mucho. Así que esta guía la acabaremos cambiando cuando lo afinemos el coche. Y ya está, lo dejo en el rodaje y vemos a ver cómo va y os veo en un momentillo antes de tirarlo al tramo. Pues vamos a hacer el primer test de las prestaciones del motor y vemos qué tal se comporta. Pues hecho el primer test, como habéis podido ver, las prestaciones que da el motor, el consumo y el gráfico con el cual tiene un pico al principio y una bajada, una caída y luego empieza a subir progresivamente, pues vamos a hacerle un rodaje corto de 20 minutos y vamos a ver hasta qué punto mejora. Así que os dejo con él en el rodador, en el banco de pruebas. Pues ya hemos terminado un rodaje que le hemos hecho al motor, a la transmisión, un rodaje corto, y vamos a ver las prestaciones que tenemos. Pues como habéis podido comprobar, hemos conseguido una mejora de unas 1000 revoluciones, hemos bajado el consumo un poco y hemos hecho que la curva sea progresiva, que no tenga ese pico al principio en la entrada de corriente cuando empieza el motor a funcionar. Y bueno, pues lo vamos a tirar al tramo nuestro de rally donde hacemos todas las pruebas con los coches de rally y vamos a ver de serie qué tiempo nos marca. Os recuerdo que lo que se le ha hecho al coche recién salido de caja antes de tirarlo al tramo ha sido ponerle un casquillo detrás en la parte de la corona que no traía y que rozaba directamente con el chasis, un casquillo de 3 milímetros. Le hemos cambiado, le hemos tenido que cambiar también el tornillo métrico M2 de la polea trasera, la verde que trae de serie porque estaba mal, no apretaba. Hemos centrado el eje trasero, que tampoco estaba centrado, lo hemos centrado. Hemos invertido los cables porque tenía la polaridad cambiada y hemos invertido los cables en la guía. Y hemos ajustado el ataque de la corona y el piñón moviendo los tornillos de la bancada como he explicado al principio. Entonces, hecho todo esto, que la verdad es que no es poco porque si no hubiésemos hecho algún estropicio al coche probándolo. Entonces, una vez que está todo esto más o menos en orden, ahora sí lo vamos a tirar al tramo a ver qué tal. Pero bueno, ya sabéis que algunas veces hay que hacerle algo a los coches justo cuando lo sacas de la caja antes de empezar a probarlo. Pero con poca variante, con sus neumáticos originales no hemos tocado el tren delantero, el eje delantero no lo hemos tocado nada. Y bueno, lo hemos lubricado y nada, vamos a probar a ver qué tal se comporta. Y luego ya veremos qué mejoras le podemos hacer. Venga, nos vemos en un momento, compañeros. Bueno, compañeros, pues aquí tenemos el coche ya afinado y mejorado. Os cuento
las 4 cosillas que le hemos hecho para, aprovechando todo el material de serie, pues que vaya bastante mejor. Por supuesto que a la carrocería no le hemos hecho nada, está tal cual, como ya habéis podido ver al principio del vídeo, con su peso y demás. Y os cuento, he mantenido la guía. La guía la he mantenido, al final no la he cambiado, he dejado su muelle. Y bueno, la he dejado la de serie porque para hacer la prueba, pues bueno, no iba mal. No iba mal. Es verdad que es una de las cosas que si fuese a competir con el coche, pues sí cambiaría. Cambiaría la guía por otra de mayor calidad, por ejemplo, pues de la marca SRC o una Slotting Plus, trabajada y con un muelle cónico. Un muelle cónico de Slotting Plus. ¿Por qué digo lo del muelle cónico? Para que esto, cuando entra la guía al tope, no sé si veis, pues ese espacio que queda todavía para que el muelle cónico, precisamente al ser de esa forma, pues entraría hasta el final y entonces ganaríamos un poquito más en que el coche, el chasis, bajara un poco, ¿vale? Eso sería si fuese a competir, pero ahora mismo con la prueba que hemos hecho, hemos intentado mantener todo el material de serie. Hemos puesto los cables correctamente, lo hemos puesto bien por su sitio, le hemos echado un punto de B7000 de pegamento aquí a estos dos lados y a estos dos lados para que se mantengan en su sitio y perfectos, como podéis ver. Vale, dicho esto, pasamos al eje delantero. El eje delantero lo que he hecho ha sido estabilizarlo en altura y he colocado un separador de 1 milímetro entre la polea y el cojinete aquí delante. Un separador de 1 milímetro. De esa forma hemos dado la misma anchura, o sea, la misma longitud puesta a la carrocería, tanto a la izquierda como a la derecha, y hemos quitado ese movimiento lateral excesivo que tenía. Hemos regulado en altura con el neumático original trasero con el que hicimos la primera prueba, que se gastó un poco, se dio forma, pero es verdad que por el grip que tiene poco grip, pues el neumático aquí delante pues va bien. Si estuviese más gastado, mejor. O sea, hasta tal punto de que no tuviese ni siquiera el dibujo. Pero bueno, eso es cuestión de ir dándole vuelta al coche con el neumático original y al final, pues cuando pierda el dibujo, pasarlo delante. Ya tenemos el neumático delantero, que tiene poco agarre, tiene algo, poco, pero va perfecto, ¿vale? Va perfecto. Entonces, con ese neumático trasero original ya gastado, hemos estabilizado en altura el eje delantero y el coche pues queda perfecto, ¿vale? Y seguimos. Nos vamos a la parte de atrás, ¿vale? Que es donde más hemos tenido que trabajar. Si os fijáis, hay una cosa que es lo que ha ocurrido. El coche ha mejorado muchísimo. Os lo voy a acercar. Pero para que veáis el neumático que está marcado, bueno, pues ese ha sido por la carrocería. Este está más marcado que este. Este también está algo marcado, no sé si se puede apreciar. Está algo menos marcado, pero también está algo marcado. ¿Eso por qué es? Pues porque evidentemente este coche pues de serie no viene bien montado. Yo he intentado afinarlo lo máximo posible, pero no viene bien montado. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, al principio del vídeo, como pudisteis observar, sobresalía más una rueda de la carrocería que la otra. Ahora sobresalen las dos iguales, porque lo que hice fue estabilizar el eje trasero. Pero siguen sobresaliendo las dos. Entonces, cuando se le da basculación al coche, si se le permite atrás que bascule un poquito más de la cuenta, nos encontramos con este problema. Claro, la solución sería cambiar ya varias cosas que diré al final. Pero la solución para que no marque los neumáticos sería apretar el tornillo de basculación que hemos puesto atrás hasta tal punto que no llegara a rozar, que hiciera tope, ¿vale? Con respecto a la basculación, pues para que no le ocurra a la parte trasera, lo que le ocurre a los neumáticos, por si decidís dejarlo tal cual y usarlo en vuestra casa o incluso usarlo en vuestro club para entrenar o para divertiros con él, pero no vais a competir porque no pasaría el reglamento por la anchura del eje trasero, pues os cuento, los tornillos ya sabéis los que le he puesto y delante le he dejado unos 3 milímetros aproximadamente, ¿vale? En los dos tornillos delanteros y detrás, como os comentaba, pues para que no pase esto, que
es lo que os contaba. Para que no pase esto y el coche, la carrocería, toque en el neumático, pues tenemos que jugar con el apriete del tornillo trasero. Entonces, cuanto más apretemos, tenemos que buscar ese equilibrio entre la basculación y que no llegue al tope, que no llegue a tocar. Entonces, ahora mismo estaría algo más duro que como he hecho que al hacer la prueba. El coche bascula, pero no llega a tocar. Entonces, ese sería buscar ese punto para que no nos pasara esto. Eso sería afinarlo poco a poco. Yo me di cuenta después de hacer la prueba, pero el coche iba muy bien, ¿eh? Aunque se frenara un poquito y tal, pero el coche iba muy, muy rápido. Bien, entonces en la parte de atrás lo que hemos hecho es poner un piñón de 8. Hemos quitado el de 9 que trae y hemos puesto un piñón de 8 de nylon. Hemos tenido que ajustar el ataque, ¿vale? Y hemos puesto un separador de 3 milímetros atrás entre la corona y el cojinete, que ya lo dije la otra vez porque no traía separador y la corona iba dando en el chasis, pero además esta corona tiene un fallo, está mal hecha y no se queda derecha. Cuando tú aprietas el tornillo métrico que trae, el M2, no se queda derecha, entonces se queda ladeada. Y para que eso no ocurriese, aparte del separador de 3 milímetros, hemos puesto un separador, a ver si lo veis, un separador de 0,25 plano y muy grande, ¿vale? Como podéis ver aquí, plano y muy grande, para que mantenga la corona plana sobre el eje y no se quede ladeada, ¿vale? A la hora de apretar, hacemos presión, presionamos contra la arandela de 0,25 más el cojinete de 3 y al final se queda un poquito más derecha. No se llega a quedar derecha del todo perfecta, pero bueno, pues ya digo, esta corona pues es de mala calidad. Y hemos tenido que trabajar el ataque con los 3 tornillos de la bancada, hemos trabajado el ataque hasta dejarlo fino, ¿vale? Hasta dejarlo fino y que no sonara lo mínimo posible, porque no engranaba bien. Y entonces menos más que tenemos esta parte de aquí, estos 3 tornillos, y así podemos regular el ataque. Y hemos conseguido dejarlo bien, ¿vale? En los neumáticos traseros, por supuesto que llevamos las llantas de serie, en los neumáticos traseros he optado por unos F22 que tenía ahí usados, que tienen muy buen grip, y hemos hecho la prueba con ellos, y la verdad es que van genial, ¿vale? Podríamos haber usado otros que se usan para rally, sí, pero como teníamos estos por aquí y teníamos que darle uso y gasto, pues nada, han servido perfectamente, porque el coche, como vais a ver ahora en el vídeo, el coche agarra bastante bien, ¿vale? ¿Qué más? Los tornillos de basculación que hemos puesto, porque esto ha sido en el eje trasero, los tornillos de basculación que hemos puesto, pues son los Slotting Plus de cabeza de torque, los cortos. A ver que os lo enseñe. Son los Slotting Plus de cabeza de torque cortos, que son los nuevos que está fabricando ahora y que van genial, ¿vale? Hemos puesto los dos delante, uno atrás. Y bueno, esto es todo lo que le hemos hecho. Hemos mantenido las poleas, hemos mantenido la correa y esto es todo lo que le hemos hecho. Si yo tuviese que mejorar el coche, bueno, también le he encolado los cojinetes para que el agujero por el cual le echamos el aceite se mantenga hacia arriba, porque se movían y al final acababan en otro lugar. Entonces los he encolado un poquito y ya están ahí fijos hacia arriba. Si yo tuviese que competir con este coche, por ejemplo, y manteniendo todo lo que pueda de serie, porque es verdad que para esta prueba pues lo hemos hecho de tal forma que no gastéis nada o muy poco. Si yo tuviese que competir, lo que haría sería cambiar esta corona por una de Scalea Auto de 17 milímetros y tengo dos opciones: o poner una inverter con el alma de la corona en el otro lado y así la polea puede entrar dentro, ¿vale? Se puede introducir bastante más, con lo cual ya nos permite meter la llanta más hacia adentro, o colocar esta misma corona que tenemos y comprar una polea 3D que se meta en el alma de la corona, o sea, que se introduzca aquí dentro en el alma de la corona, y de esa forma
pues ganamos todo este espacio de la polea, que estaría justo aquí, ¿vale? Tendríamos que alinear delante la polea, pero ya la meteríamos aquí. Tenemos esas dos opciones, o cambiarla por una inverter o comprar una polea en 3D para introducirla aquí dentro. Y ya solucionado el problema, porque ya tenemos más espacio, ¿vale? Las llantas, por supuesto, que las pondría de aluminio, pero si no hiciese ese cambio, mantendría las de plástico, pero tendría que ajustar o bien el eje, porque es demasiado largo, y poner un eje un poquito más corto, y de esa forma pues no tenés que trabajar la llanta, porque la llanta está metida hasta el final. Y ya corregiríamos pues esa anchura excesiva del eje trasero y quedaría dentro de la carrocería. Bien, por supuesto hay que mantener el 832, que es como va bien el coche para rally y en ángulo. Tengo que decir que este motor, a diferencia de los anteriores que he estado probando con los coches de Avant, este motor es el que mejor se adapta tanto a la tracción magnética como al tacto que tiene. Tiene un tacto progresivo, no es brusco, y la verdad es que se parece ya más a un motor de rally, por lo menos esta unidad. Esta unidad me gusta más que las que he probado. Lo mismo he tenido suerte, o lo mismo es que Avant ya se está preocupando y está mejorando los componentes. Algo que parece que está haciendo noticia últimamente, porque dice que está cambiando la mecánica, y bueno, no sé si estará cambiando piñón, corona, la transmisión completa. Es verdad que ya los coches traen atrás la llanta trasera de aluminio, que tengo alguno por ahí que ya lo subiré al canal, y he subido alguno que otro ya. Y este, como pertenece a la segunda tirada, como dije al principio del año pasado, de la segunda tirada del año pasado del Mitsubishi Repsol, pues todavía venía montado de esta forma, ¿vale? Entonces es un coche ruidoso, que la transmisión no va muy bien, pero bueno, nosotros lo hemos intentado ajustar, afinar, para que podamos disfrutarlo sin invertir un dinero extra en él. Solo hemos tenido que poner un piñón, que no es coste prácticamente, y los separadores, nada más, y unos neumáticos atrás. El resto está prácticamente de serie, no hemos hecho ningún cambio, incluso los cables los hemos mantenido. Así que el coche se comporta bastante bien, y la verdad es que contento con él. La única pega seria que tiene, es la anchura del eje trasero. Esa es la única pega que tiene seria, porque cuando vas a competir con él posiblemente te lo echen para atrás, porque el coche le sobresalen las ruedas por cada lado 1 milímetro o 2 milímetros. Entonces pues eso es un detalle que hay que cuidarlo. En fin, os voy a dejar en el tramo con él para que veáis cómo va. A mí me gusta, y bueno, si lo tenéis pues por lo menos para la casa, y ya habéis visto que con muy poco el coche es muy rápido y muy divertido. Así que nada, compañeros, espero que os haya ayudado con este modelo, y esperemos que Avant Slot pues siga mejorando sus componentes, porque las carrocerías son muy bonitas, están muy conseguidas, el peso está ajustado, y espero que sea cierta esa mejora de la mecánica interna. Así que os dejo en el tramo con él. Nos vemos en el siguiente vídeo. Portaros bien.